Ujú. Lo que dice la sentencia es que tiene que dar la libertad de inmediato al señor Fujimori. Tribunal Constitucional por esta aclaración frente a muchos temas que han sido cuestionados y que usted ya nos ha podido brindar mayor información a detalle. Muchas gracias. Gracias también. Pero vamos ahora a darle la bienvenida a nuestra invitada, Luz Pacheco. Ella es vicepresidenta del Tribunal Constitucional, a la cual le agradecemos por su tiempo y por la explicación que le va a dar a la población frente a ese tema coyuntural que es bastante importante. Muy buenas noches, bienvenida, exitosa. Buenas noches, Katuska, gracias por la invitación. A Encantada de usted. poder ayudar en lo que pueda. Muchas gracias. Hemos escuchado ya las palabras de Gustavo Gutiérrez Six, hemos escuchado las palabras del propio presidente del Tribunal Constitucional y la pregunta que tiene gran parte de la población es ¿cuál es ahora la responsabilidad del juez de Ica? ¿La ejecución no tiene criterio para decidir si acata lo que dice la Corte o si acata lo que ha dicho el Tribunal Constitucional? A ver, en principio es un juez de ejecución. Lo que dice la sentencia es que tiene que dar la libertad de inmediato al señor Fujimori. Eso es lo que dice expresamente, me parece que es el cuarto punto resolutivo. Ahora, en principio eso es lo que corresponde que haga, y eso es lo que en principio también esperamos. Sin embargo, como bien debes saber, todo juez actúa en conciencia, de acuerdo a lo que él evalúa. Si él considera, por ejemplo, ¿no?, que tiene este mandato de la Corte, le parece que tiene que obedecer a la Corte y no obedecer al tribunal, bueno, tendrá que pedir una resolución, dar sus razones. La parte agraviada, normalmente en esos casos, ¿qué suele hacer? Presenta un recurso que se llama recurso de apelación por salto, porque es directamente al tribunal, y en ese momento nosotros podemos evaluar el conjunto. O sea, hasta el momento ya, en todas las entrevistas que he tenido, he afirmado que la decisión que hemos tomado al emitir este auto ha sido a la luz de lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos. No hemos analizado, como decimos en el auto, el pronunciamiento concreto de la Corte. ¿Por qué? Porque no era materia en esa etapa del proceso de hacerlo. Lo que en principio nosotros consideramos, insisto, es eso, que se tendría que dar la libertad. Pero si el juez considera otra cosa y da razones, pues que nos llegue a nosotros eso y veremos cómo, qué tenemos que hacer, ¿no? O sea, cómo valoramos los argumentos que él nos da. Estamos en un Estado de Derecho, en un Estado democrático, y es importante que todo se resuelva por la vía de la argumentación, ¿no?, y del entendimiento. Y hay dos fundamentos que hoy día han expuesto el señor Gustavo Gutiérrez Six y además el presidente del Tribunal Constitucional. El primero de ellos es que la recomendación de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos tiene un plazo y que ese plazo ya venció. ¿Podría explicarnos un poco más sobre eso, por favor? A ver, es un tema que yo honestamente en el que no he profundizado, porque como el auto que yo fui ponente, expresamente dijimos ahí, ¿no? No estamos en este momento pronunciándonos sobre la resolución de la Corte porque es posterior a la sentencia. Entonces, a mí me parece que cuando ya llegue el momento, sí, podré contestar con detalle lo que me está preguntando. Y otro aspecto también que es bastante cuestionado y seguramente que es digno para el debate es qué es lo que va a pasar con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que observó justamente y recomendó de que no se acate lo que había decidido el Tribunal Constitucional en el año 2022. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿No podría eso generar un problema internacional? Porque sabemos de que la Corte de los Derechos Humanos le ha pedido al Estado peruano que demuestre que acataron orden de no liberar a Alberto Fujimori. Esto ha salido ya a la luz en horas de la mañana. O sea, la Corte está pendiente de lo que está pasando en este momento aquí en territorio nacional. Sí, he podido leer que le llegó un correo electrónico de parte de las víctimas y que ellos ahí decían, ¿no?, que sería como inminente la liberación del señor Fujimori, y entonces inmediatamente la Corte, con gran celeridad, ha enviado esta comunicación. Una vez más tengo que decir, bueno, pues habrá que analizar qué es lo que dice exactamente, cuál es. A ver, en otras entrevistas lo que yo he manifestado es que la Corte normalmente tiene una jurisdicción. Nuestro país está sometido a esa jurisdicción. En cada fallo, nosotros lo que tenemos que ver es que ese fallo se ajusta a esa competencia que tiene la Corte. Y en base a eso tomaremos nuestra decisión. Y tal como ha expresado ya el gobierno, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, es que ellos van a acatar
claro, lo que se ajuste a derecho, lo que se decida en sede jurisdiccional, que es lo que corresponde. No puedo adelantar, como te digo, más porque yo no he estudiado ese tema Ujú. como para poder responder en este momento. Así es. Otro punto importante es la observación de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos con lo que pasó con el expresidente Alberto Fujimori. ¿Es un fallo o es una recomendación? ¿Es vinculante esta observación que ha emitido la Corte y que continúa todavía pendiente de lo que pasa aquí en el Perú? Sí, lo que es indudable que continúa pendiente, muy pendiente. Lo que tendremos que ver es eso, ¿no? En principio es una resolución, no es una sentencia, es una resolución, Ujú. que además no se emitió en el proceso inicial de Barrios Altos, sino en este del indulto, ¿no? Con respecto al indulto es que ha emitido este pronunciamiento. Por eso es que hemos dicho que nosotros tenemos que analizar con detalle esto y tomar una decisión. De todas maneras, o la toma el juez, ¿no? O la tomamos nosotros en caso de que el juez no decida o decida no dar cumplimiento a la sentencia, porque él tenga que dar razones. Y en base a esas razones nosotros tenemos que también contraargumentar. Y entiendo que ha habido una confusión con ese auto aclaratorio que se emite el 21 de noviembre, pero que se da a conocer hace 2 días, donde lo que dice como conclusiones se resuelve remitir a las partes responsables la ejecución de la decisión. No dice Al juez, expresamente, al juez no dice expresamente libertad para Alberto Fujimori. efectivamente, tienes toda la razón en esta pregunta, porque sé que ha creado muchísima confusión Ujú. en las personas, porque el auto está redactado en términos técnicos, jurídicos. Y mira, a ver, la sentencia del año pasado que concedió nuevamente el indulto al señor Fujimori, dijo que ese indulto era válido y ordenó su excarcelación, esa sentencia ya era cosa juzgada cuando nosotros hemos llegado al tribunal. Cada etapa del proceso, en el proceso constitucional, es muy clara. Y tú sabes que hay que observar el debido proceso, porque Ujú. es un derecho fundamental. Entonces, ¿qué nos correspondía hacer nosotros en esa etapa del juicio del señor Fujimori? O sea, el juicio ha terminado, la sentencia es válida, el tribunal no puede anular su sentencia. Está claramente indicado que son inimpugnables. ¿No? Aunque hay personas que consideran lo contrario, pero no hay ningún argumento jurídico para defender eso. Además, como te digo, a la hora de elaborar esa ponencia, yo tuve en cuenta, bueno, que dice la convención, que ha dicho la sentencia, y a la mayoría le ha parecido lo mismo que a mí, que lo que correspondía era ordenar al juez, porque eso es lo habitual, el juez o Ujú. la sala son los que ejecutan las sentencias. Normalmente el tribunal no ejecuta sus sentencias porque lo hace el juez de ejecución. Entonces, por eso es que se tiene que devolver. ¿Y por qué en Ica? Porque allí empezó el proceso. El habeas corpus. ¿No? Exactamente. Entonces es el juez donde empezó, es el que tiene que dar la orden de excarcelación, se supone, porque el mandato es ese, el mandato de la sentencia es ese. No podíamos nosotros decir, señor, escarcele, ¿por qué? Porque no era nuestro mandato. Simplemente dijimos, señor, los pedidos de aclaración que han pedido, que Ujú. no sé si te lo han explicado, uno fue del abogado del señor Fujimori, que él pedía justamente que analizáramos la resolución de la Corte Y el Interamericana procurador y qué además. peso tenía, y además el procurador. Ujú. Por un lado, la petición de aclaración del abogado, del señor Fujimori, fue extemporánea, pero además, como te he dicho antes, ¿por qué no podíamos en esa etapa pronunciarnos sobre esa resolución? Porque no correspondía, solo podemos aclarar cosas oscuras que hubiera en la sentencia, un nombre equivocado, una fecha equivocada, pero no cosas de fondo. Y en cambio el procurador quería más bien que revaluáramos la sentencia. En el fondo nos estaba pidiendo casi que eso, que cambiara el sentido de la sentencia, y tampoco nos correspondía porque es inimpugnable. Por eso es que en términos jurídicos lo que teníamos que decir es, señores, improcedentes las aclaraciones que han pedido, en segundo lugar, devuelve hacia el juez de ejecución para que Ujú. actúe según sus atribuciones. Y una pregunta final, ¿cuál es el panorama que diferencia lo que viene ocurriendo ahora con lo que pasó el año pasado en el 2022? Con la decisión del tribunal, el tribunal está dándole la potestad, por supuesto, al juez de Ica, pero ¿cuál es la diferencia? ¿La Corte no podría nuevamente pronunciarse y evitar que el señor Alberto Fujimori salga nuevamente en libertad? Bueno, si llegase ese momento, como te digo, ¿qué es lo que tendría que ocurrir? ¿No? Porque en la parte agraviada, ¿no? Normalmente, ¿qué haría?
ante el mandato de la Corte, si el juez acata esa orden y decide no voy a excarcelar, tiene que emitir una resolución dando sus razones. Y en ese caso, la persona agraviada tiene que presentar lo que se llama la apelación por salto, que es un recurso que se presenta ante ese juez y que él tiene obligación de elevar al tribunal en un plazo muy corto, y el tribunal, sin audiencias ni más trámite, analiza lo que está diciendo y resuelve finalmente. Eso es lo que pasaría. O sea, no sé qué pasó la vez anterior, porque la verdad que no lo seguí, ¿no? Solo vi las consecuencias de los hechos. Pero ahora que yo estoy en el tribunal, te puedo decir con certeza que no va a terminar aquí el asunto. ¿En qué sentido? Porque nos falta la decisión del juez, ¿no? Que en principio tendría que ser la de cumplir, como digo, la sentencia. Pero si no lo hace y da razones, ya veremos qué hacer la parte que corresponde al señor Fujimori. Muy bien, gracias a Luz Pacheco, vicepresidenta de